Preside este plan Lázaro Cárdenas, la Mixteca, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompañan el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. El coordinador del Plan Lázaro Cárdenas y jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel. La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Mariana Núñez Baespalova. El director general del Instituto de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. El director general de IMSS Bienestar, Alejandro Esbars Pérez. La subsecretaria de Ciencias y Humanidades, Violeta Vázquez Rojas. La subsecretaria de Sembrando Vida, Columba Yasmín López Gutiérrez. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Joel Omar Vázquez Herrera. El coordinador general de los programas de bienestar y secretario técnico del gabinete, Carlos Torres Rosa. La directora general de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores. La directora general de La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz. El director general de la Comisión Nacional Forestal, Sergio Humberto Graf Montero. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. Con su permiso, Presidenta, nuevamente le damos la más cordial bienvenida a la Mixteca, tierra de los Ñusabi. Desde San Pedro y San Pablo Tepozcolula, el pueblo de la lluvia la abraza y recibe con el cariño de siempre. Para Oaxaca, el Plan Lázaro Cárdenas del Río representa la voluntad y el compromiso de la Cuarta Transformación con la reparación histórica de nuestros pueblos. Y hoy, bajo su liderazgo, los caminos y las obras de infraestructura dejan de ser simples actos materiales y se convierten en grandes actos de dignidad y de esperanza. Desde el inicio, desde el Istmo de Tehuantepec hasta la Mixteca, desde la cuenca hasta la costa, porque la mejor manera de reconocer y honrar el gran vínculo del general Cárdenas con los estados de la región del Balsas es precisamente siguiendo su legado y dando continuidad a sus ideales de justicia social y cercanía con las comunidades más necesitadas. Esa es la esencia del humanismo mexicano, el amor al pueblo y la atención a los más pobres. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, desde Oaxaca le reiteramos nuestro apoyo, nuestro agradecimiento por todo el esfuerzo que ha hecho usted en trabajar por la gente más humilde, más necesitada, a favor de quienes nunca habían sido escuchados y hoy, gracias a un gobierno humanista, por fin son atendidos con justicia y con dignidad.
Gracias, presidenta, por todo el cariño que le ha demostrado al pueblo oaxaqueño. Gracias por mirar hacia nuestras comunidades que durante décadas fueron olvidadas y hoy por fin son prioridad. Su acompañamiento se siente en cada obra, en cada programa, en cada familia que sale adelante. México vive un gran momento que no quepa duda. Por ello, desde la tierra de orgullo y resistencia, le refrendamos nuestro respaldo frente a los fallidos intentos de desprestigio orquestados por las élites conservadoras. En los últimos 7 años, la Cuarta Transformación ha logrado lo que los gobiernos neoliberales no pudieron: reducir la pobreza, cerrar la brecha de desigualdad, atender las causas de la inseguridad y la violencia y construir la paz con justicia. Y cuando usted apela a la fuerza de nuestra memoria colectiva y afirma que nuestro país no volverá a caminar hacia atrás, no se equivoca, presidenta. Usted no camina sola. En el México de la Cuarta Transformación no hay espacio para la violencia ni para la restauración de los privilegios de unos cuantos. La única fuerza legítima es la fuerza de la razón. Frente a la mentira y a la calumnia no hay mejor antídoto que el pueblo está presente hoy. Este pueblo, presidenta, que le requiere, le respeta, le admira y le apoya incondicionalmente, y a quienes odian y buscan en el extranjero aliados para descarrilar el proceso transformador, les decimos: tenemos mucho pueblo y tenemos mucha presidenta. Por eso hoy le digo con toda claridad, con toda convicción y con toda lealtad: cuente con este pueblo, presidenta, cuente con nosotros, cuente con Oaxaca y la Mixteca. Nuestro apoyo es incondicional y es para siempre con este proyecto que pone primero al pueblo, porque aquí en Oaxaca, bastión obradorista y claudista, sabemos que la transformación avanza y que vamos a seguir caminando juntos hasta donde el pueblo mande. ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Que viva la Mixteca! ¡Que vivan nuestras comunidades originarias! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva México! Hace uso de la palabra el coordinador del Plan Lázaro Cárdenas y jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel. Señora presidenta, señor gobernador, compañeras, compañeros, señor presidente municipal, estimadas amigas y amigos de Tepozcolula y de la Mixteca, muchas gracias por recibirnos aquí en su tierra. El 25 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Juzlahuaca, Oaxaca, la puesta en marcha del programa General Lázaro Cárdenas del Río. Este se está implementando en un amplio territorio, conformado esencialmente por la cuenca del río Balsas y zonas vecinas, que por razones culturales, de vínculos históricos y familiares se consideró pertinente incluir. Abarca regiones de 8 estados de la República.
Su objetivo es reducir las condiciones de pobreza y marginación, el deterioro ambiental, así como impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades productivas en beneficio de sus habitantes y del desarrollo nacional. Dentro de la gran región que abarca la cuenca, la Mixteca es una prioridad. Aquí hay una deuda histórica a la que ya hizo referencia el gobernador. Aquí está una parte importante de los municipios y de la población más pobre de nuestro país, y si queremos ser congruentes con nuestro lema de por el bien de todos, primero los pobres, tenemos la obligación de dar prioridad al trabajo en las zonas más pobres del país. La Mixteca es una de ellas y esa es la razón fundamental por la cual se implementa este programa aquí y por la cual la Mixteca es una prioridad para la Presidenta de la República. Otra razón también importante para implementar este programa en la Mixteca es que existe un antecedente histórico que nos inspira. La Comisión del Balsas, que realizó un importante trabajo de planeación y presencia institucional en los años 60, principio de los 70, y que realizó numerosas obras y acciones concretas, obras muy grandes y obras pequeñas o aparentemente pequeñas, pero con una gran trascendencia, con una gran relevancia para la población que resultó beneficiada de ellas. Obras que buscaban mejorar las condiciones de vida en la región y aprovechar los recursos a plenitud en favor de la población de la propia Mixteca. Este programa no sustituye ni duplica la tarea que realiza cada una de las secretarías y entidades del Gobierno federal. Su función es de articulación entre las dependencias federales que trabajan en el territorio, las autoridades estatales y municipales, en diálogo continuo con las comunidades y tomando en cuenta siempre su opinión en la definición de prioridades, ya que son ellas quienes tienen mayor conocimiento de su propio entorno, necesidades y potenciales. El día de ayer, por ejemplo, nos reunimos con alrededor de 70 presidentes municipales, algunos todavía en funciones, otros entrarán en funciones en enero, presidentes del distrito de Tlaxiaco. También participó el gobierno del estado. Y la finalidad fue analizar acciones que se requieren en tres ejes fundamentales: infraestructura carretera, la red de caminos, agua y salud. Y yo quiero expresar aquí en presencia de nuestra presidenta un reconocimiento a todos los presidentes municipales con quienes nos reunimos. Falta todavía reunirnos con otros compañeros más de otras partes de la Mixteca, pero quiero destacar de esta reunión el gran compromiso de los presidentes, la claridad de los planteamientos que hicieron, el hecho de que se aprecia una gran coordinación. No se trató tanto de temas específicos de un municipio, sino de aquello que impacta al conjunto de la región. Un trabajo excelente de los presidentes y una excelente coordinación de la compañera Juanita del Instituto de Planeación del Gobierno de Oaxaca. Para este programa, la presidenta estableció los siguientes ejes de atención: infraestructura, salud, medio ambiente, educación y cultura y vocaciones productivas. Con el propósito de avanzar en estos temas, compañeros de todo el gobierno se mantendrán o nos mantendremos recorriendo de manera permanente la región. Muchas gracias, presidenta, por el privilegio de trabajar en este programa, por el privilegio de trabajar en la Mixteca. Muchas gracias. Escuchemos las palabras de la subsecretaria de Ciencias y Humanidades, Violeta Vázquez Rojas.
Buenos días, con su permiso, señora presidenta. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme al pueblo de Tepozcolula. Saludo con mucho respeto al gobernador, a todos los compañeros del presidium y a toda la gente no solamente de Tepozcolula, sino de otras regiones de la Mixteca de Oaxaca que nos acompañan. La región que abarca el Programa General Lázaro Cárdenas del Río es una región de gran diversidad biológica, cultural y lingüística. Solo en la cuenca del Balsas y sus afluentes se hablan 13 distintos idiomas con sus decenas de variantes, pertenecientes a pueblos muy diversos entre sí, que han logrado mantener vivos sus saberes, sus artes, sus oficios y sus modos propios de organización social. Históricamente, las regiones que más contribuyen a la riqueza cultural de nuestro país son también las que viven en mayor rezago material. En esta hermosa región donde nos encontramos, por ejemplo, la enorme riqueza cultural, lingüística e histórica convive, como ya dijeron quienes me precedieron en este atril, con carencias muy agudas. Esta relación, que es producto de nuestra historia colonial y de siglos de abandono por parte del Estado, para los gobiernos de la transformación, los gobiernos humanistas, es inaceptable. Por eso, dentro de este programa General Lázaro Cárdenas del Río es que la Mixteca tiene una prioridad especial. Y por instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es que se lanzará también, coordinado por el Instituto de los Pueblos Indígenas, el Plan de Justicia del Pueblo Mixteco, que abarcará la Mixteca Alta, la Mixteca Baja y la Mixteca de la Costa. En la operación del Programa General Lázaro Cárdenas del Río participan más de 30 dependencias del Gobierno de México, a quienes la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha instruido a realizar recorridos de trabajo, organizar reuniones y asambleas, a recoger las necesidades y demandas de la gente, a ver con nuestros propios ojos lo que debe mejorarse y lo que debe fortalecerse, acordándolo siempre en diálogo con las comunidades. El día de hoy presentamos algunos de los resultados del trabajo realizado en los últimos 8 meses y algunas acciones planeadas para el futuro cercano en esta región. Me voy a permitir resumir muy brevemente lo que todas las dependencias han estado haciendo en coordinación con el gobierno estatal, con los gobiernos municipales y con los gobiernos de las comunidades. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en colaboración con el Gobierno del Estado de Oaxaca, ha modernizado, reconstruido y conservado alrededor de 1,000 kilómetros carreteros. El IMSS Bienestar, que ahora nos platicarán más a detalle, contempla 10 acciones solamente para esta región, de las cuales voy a mencionar algunas. Está modernizando y ampliando el Hospital General de Guajuapan de León, que a partir de 2026, de diciembre de 2026, contará con 60 camas. Además de que hoy arrancan la jornada Margarita Maza, que realizará 250 mastografías diarias hasta lograr una meta de 10,000 y combatir con esto el flagelo del cáncer de mama que afecta tanto a las mujeres. 3 centros de salud en Coicoyán, Chazumba y Amoltepec se convertirán en centros de salud de servicios ampliados. También a partir de hoy empiezan a operar 10 unidades médicas móviles en el estado de Oaxaca, 3 de las cuales recorrerán la región mixteca. Conagua, también en conjunto con el Gobierno del Estado, realiza 36 acciones de agua potable, saneamiento y apoyo al campo por un monto de 203 millones de pesos. Destaca la rehabilitación de la planta de tratamiento de Guajuapan de León, en donde invertirá 49 millones de pesos y se iniciarán trabajos en las próximas semanas. La Comisión Nacional Forestal cuenta en la región con un programa de desarrollo forestal sustentable que invierte anualmente en la Mixteca 120 millones de pesos. Entre otras acciones, está restaurando una superficie de 4,681 hectáreas y va a ir aumentando en 1,000 hectáreas anuales hasta llegar a 9,600 para el 2030. Este programa se realiza en alianza y con apoyo del Tequio de 64 comunidades en 54 municipios. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
implementa los planes de justicia y desarrollo regional a lo largo y ancho del país, pero específicamente en esta región ha estado implementando el Plan de Justicia para el Pueblo Chocholteco, donde se incluyen 19 municipios y 70 comunidades indígenas en beneficio de 19,961 personas. Con base en este plan, entre otras cosas, se han construido 13 caminos artesanales, 67 kilómetros casi, se rehabilitó el Museo Comunitario San Juan Bautista de Coixtlahuaca, se instaló la radio comunitaria Voces Chocholtecas Tianguihua y se han invertido en suma más de 300 millones de pesos en este plan. El Plan de Justicia del Pueblo Mixteco, que será el siguiente en implementarse, abarcará 87 municipios, 377 comunidades indígenas y beneficiará a una población de 196,752 personas. Financiera del Bienestar implementa el programa de créditos a la palabra Apoyarte 2025, que ha otorgado en la región mixteca de Oaxaca alrededor de 3,800 créditos. La escuela es nuestra. En esta región donde nos encontramos, ha beneficiado alrededor de 2,875 escuelas, mientras que el programa Sembrando Vida cuenta con 5,276 nuevos sembradores y sembradoras en el estado de Oaxaca, de los cuales 1,156 están aquí en la Mixteca. A partir de este mes recibirán un apoyo económico directo de 6,450 pesos para el establecimiento de sistemas agroforestales. Finalmente, es también muy importante el trabajo que está realizando el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la creación de la Escuela de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, conocida como Casa Odriozola, aquí en Tepozcolula, con una primera inversión de 18 millones de pesos. Por último, quiero hacer una breve reflexión. El hecho de que nos inspiremos en una figura como la del general Lázaro Cárdenas y todo lo que hizo en la región mixteca y también en toda la cuenca del Balsas no es solamente un deber con la historia de nuestra patria, sino que también tiene que ver con una situación coyuntural que estamos viviendo en estos momentos. Mientras que en todo el mundo se van desplegando las propuestas extremistas de derecha y van ganando espacios políticos, México es un faro de gobierno democrático centrado en justicia social, en un nacionalismo de soberanía. No es un nacionalismo de supremacía, sino todo lo contrario. Nos seguimos reafirmando de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del pueblo de México como el faro democrático del mundo. Eso sucedió en el tiempo de Lázaro Cárdenas, cuando en el resto del mundo ascendía el nazismo y se consolidaba el fascismo. En este momento, México sigue siendo un faro de justicia social, de bienestar para el pueblo, y tenemos que seguir consolidando este proyecto de manos de la presidenta y, por supuesto, acompañándola a todo el pueblo. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje a cargo del director general de IMSS Bienestar, Alejandro Esbarz Pérez. Saludo con respeto y orgullo a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, presidenta, por su compromiso siempre con la salud. Al gobernador Salomón Jara, muchas gracias, gobernador, por su apoyo total al IMSS Bienestar. Al antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, coordinador general del plan que hoy presentamos. Muy buenos días tengan todas y todos, por supuesto a todas mis compañeras y a mis compañeros. Hoy compartiremos con ustedes 10 acciones estructurales de los servicios públicos de salud para el plan Lázaro Cárdenas en la Mixteca. Son un esfuerzo que nos ha instruido nuestra presidenta para que la salud pública funcione mejor donde realmente importa, en sus centros de salud, en sus hospitales y, por supuesto, en sus vidas diarias. Estas acciones significan más médicas y médicos, más enfermeras y enfermeros, más especialistas, medicamentos completos, centros de salud abiertos todos los días, mejor infraestructura,
telemedicina y siempre, siempre, siempre un trato digno. Son pasos firmes para que cualquier persona, viva donde viva, reciba atención gratuita y de calidad. Estamos aquí para decirles que la salud es un derecho y que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está trabajando todos los días para cumplirlo. Por eso, hoy, con mucha claridad, desde el Bienestar, nos comprometeremos ante ustedes ante estas 10 acciones. Primero, vamos a sustituir el Hospital General Guajuapan de León. Lo vamos a modernizar y lo vamos a ampliar a una instalación de 60 camas. Ya empezamos y se los vamos a entregar en diciembre del siguiente año. Segundo, atención a la salud de las mujeres. A partir de hoy empiezan las jornadas Margarita Maza para prevenir, detectar y diagnosticar el cáncer de mama en la región mixteca, para llegar a un total de 10,000 mujeres mixtecas atendidas aquí al cierre del año. Tercero, vamos a rescatar 3 centros de salud que se van a convertir en centros de salud con servicios ampliados. Uno en Coicoyán, uno en Chanzumba y el otro en Amoltepec. Cuarto, para seguir construyendo la red de servicios mixtecos, les traemos más especialistas, más enfermeras y más bienestar, con 23 nuevos médicos especialistas que ya están contratados y 99 enfermeras ya contratadas para esta región. Empezaron a trabajar el 1 de este mes. Quinto, servicios de telemedicina. Hoy empezamos con 10 unidades médicas móviles para poder acercar la atención médica especializada en pediatría, ginecología, cardiología, nutrición, por solo dar algunos ejemplos. Sexto, lanzaremos la campaña de afiliación al IMSS Bienestar, Tu Salud, Tu Derecho. La meta es afiliar antes de que termine el año a 15,000 personas en la Mixteca. Séptimo, dentro del plan de justicia crearemos la red de respuesta materna de alta prioridad para prevenir muertes de mujeres que quieren ser madres. Ofreceremos tamizaje universal de riesgo y 4 ambulancias obstétricas nuevas, una para Tejupán de la Unión, otra para Guajuapan, una para Putla y el otro para Coicoyán. Agregaremos gestores interculturales en salud obstétrica en todas las unidades dentro del plan de justicia y además vamos a abrir una sala de hemodiálisis en el Hospital General de Guajuapan de León y otra en el Hospital General de Putla. Son 6 nuevas para cada hospital. Octavo, ya conformamos 757 comités de vecinos en torno a todos nuestros centros de salud. Ya todos recibieron su tarjeta del bienestar y ya todos tienen su recurso para poder seguir trabajando en La Clínica Es Nuestra y poder seguir mejorando la infraestructura, equipamiento y mobiliario de los centros públicos de salud del Estado. Noveno, vamos a abrir 171 módulos de atención al adolescente mixteco. En ellas vamos a ofrecer acceso inmediato a anticonceptivos, detectaremos de manera temprana y activar cualquier situación de violencia y ofreceremos una ruta de atención médica al embarazo adolescente. 10, y con esto termino, fortaleceremos la infraestructura de la red mixteca de servicios públicos de salud. Ya estamos impermeabilizando 4 hospitales, estamos a punto de entregar la rehabilitación de 7 quirófanos y así como vamos a sustituir los equipos de rayos X y todas las mesas quirúrgicas de la red de los servicios del IMSS Bienestar en esta región. Con estas 10 acciones en el marco del Plan Lázaro Cárdenas en la Mixteca, como pueden ver, no son anuncios, son compromisos que ya están en marcha. Seguiremos trabajando todos los días para que cada comunidad pueda ver que la salud es un derecho real y cercano. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. Con su permiso, señora presidenta, gobernador, compañeras, compañeros, buenas tardes a todas y a todos.
A un gobierno lo definen sus políticas, lo distinguen sus convicciones y esto se refleja en acciones. Las acciones son obras, son proyectos y el día de hoy tengo el privilegio de informar algunos de estos proyectos que vienen de los recorridos que hizo la presidenta, de estar cercana a las necesidades sensibles, de venir a territorio y de confirmar con hechos esas convicciones que se tiene por el bien de todos, primero los pobres, atender las mayores necesidades. Comienzo con una presentación que tenemos. Esta es las acciones del Plan General Lázaro Cárdenas del Río. Como ven, la cuenca del río Balsas es una región muy amplia. Hoy nos estamos enfocando en informar las acciones de la zona de la Mixteca y dos obras cercanas que conectan con la Mixteca. Son los ejes prioritarios, la infraestructura carretera en la Mixteca y los caminos artesanales. Adelante. Adelante. Estamos hablando como ejes prioritarios de dos que conectan. El primero, si se regresan al primero, es Cuautla-Tlapa. Aquí tenemos una conexión que va después de Tlalpa hacia San Martín Peras, hacia Juztlahuaca. Finalmente estamos ya atendiendo el ramal Igualapa, Chilistlahuaca, La Catlatzala, que va a conectar y que conecta con la región de Oaxaca. Al día de hoy, pues ahí están los avances. Iniciamos este año, es una conexión importante entre Guerrero y Oaxaca. Este es uno de los ejes prioritarios que tenemos en este gobierno. Adelante. Y el otro es Salina Cruz y Guatanejo, que esta es ya la parte de la costa, pero que también colinda con la región mixteca. Aquí este año estamos interviniendo 8 puentes y además estamos haciendo 26 kilómetros de tramo de ampliación de carretera entre Pochutla y Huatulco, que son las imágenes que se ven ahí y que estarán concluyéndose entre diciembre y enero de este año. La siguiente. Y ahora sí, entramos directamente a lo que es infraestructura carretera en la Mixteca. Comenzamos, bueno, en 2025 con 820 kilómetros de modernización y reconstrucción, son 243 kilómetros que van de Guajuapan a Asunción, a San Martín Peras, pasando por Mariscala, y de Mixtepec hacia Coyán, con varios ramales. Además, estamos haciendo, adelante, conservación en 580 kilómetros de longitud, que ahora veré y describiré cada uno de estos frentes de trabajo. Adelante. Y en 2026 traemos 266 kilómetros más de reconstrucción, 16 y medio. Adelante. De conservación, 119, que van de Yucudá hasta prácticamente Pinotepa. Vamos a ir haciendo algunos tramos. Ya este año arrancamos con 15 kilómetros. Y finalmente, construcción, vamos a conectar de Metlatónoc hacia la Catlatzala. Entonces, como ven, hay mucha interconexión con el estado de Guerrero. Adelante. Esto es ya tramo por tramo. Aquí tenemos el de Guajuapan hacia Nochistlán, son 88 kilómetros, y aquí traemos no solamente la conservación, sino, como ven, donde no hay cunetas y lavaderos, también estamos interviniendo. Esto que les da, pues, mayor vida útil al tramo, porque evita que penetre el agua por los lados y canaliza el agua para drenar, que es de lo que más daño hace a los pavimentos. Entonces, estamos haciendo una intervención integral donde podemos hacer modernización, ampliamos secciones y también estamos en algunos tramos colocando muros y reforzando las barreras deflectoras. La siguiente. En el caso de los límites de Puebla con Oaxaca, en Chazumba, Guajuapan de León, en la carretera 125, ahí nos metemos más abajo. Aquí se hace un trabajo previo de diagnóstico para ver cuáles son las condiciones, la vida remanente de la estructura del pavimento, que es lo que no vemos, que son las capas inferiores, y qué es lo que resiste. Y aquí, como ven, entramos a las capas inferiores a recuperar entre 25 y 30 centímetros y hacer nuevamente el pavimento. Aquí llevamos 74% de avance de 64 kilómetros. Adelante. Aquí, Guajuapan, Mariscala, Tamazolas y Lacayoapan, y el entronque carretero de Guajuapan y Juztlahuaca. Como ven, hacemos también obras de drenaje en aquellas zonas donde encontramos alguna deficiencia. Buscamos resolver esos puntos que en las lluvias torrenciales pues son puntos donde se llevan las carreteras. Estamos haciendo construcción de muros, cunetas, lavaderos. Adelante.
En Guajuapan, Tlacotepec, Juztlahuaca, El Carrizal y Putla, ahí son 160 kilómetros, y lo mismo, tratamientos de conservación de cunetas y lavaderos. Adelante. 29 kilómetros en Juztlahuaca, San Martín Peras, Ahuejutla y Tlapa. Ahí vamos al 50%. Vean las obras de drenaje que intervenimos, construimos muros y colocamos tubos. Y como vieron ahí, reforzamos en algunos cruces de ríos. La siguiente. Y San Juan Ixmatepec, Juztlahuaca, 38 kilómetros. Ahí vamos al 50% de avance. La siguiente, ahí también es recuperación. Acá en Putla hacia Pinotepa, conservación, obras de drenaje y cunetas y lavaderos. Y como vieron, en las zonas donde tenemos sección para ampliarnos, lo estamos haciendo también para lo que llamamos nosotros modernización de 7 metros, llegamos a pasar hasta 12 metros en algunos tramos. La siguiente. Y finalmente en troque carretero de San Martín Peras, Juztlahuaca, Coicoyán, Metlatónoc, Chilistlahuaca, ahí estamos con un 39% de avance. La siguiente. Yucudá, Putla, 145 kilómetros, 97% de avance. Aquí es recuperación, aquí son de los tramos donde entramos a la parte inferior de la carretera, a las capas de la estructura. La siguiente. Y en caminos artesanales, adelante, traemos 62 kilómetros, son 16 caminos, 254 frentes de obra y 1.533 compañeras y compañeros trabajando. Adelante. Y pues como resumen, es una inversión de 6.212 millones de pesos, 942 kilómetros este año, 4.633 trabajadores, y pues uno no se puede ir de Oaxaca sin reconocer y sentir su arte, su cultura. Y hoy que es Día del Músico, les quiero compartir unas palabras de Andrés Enestrosa, otro escritor, historiador y poeta oaxaqueño. Dice: si quieres conocer a un pueblo, dice la sabiduría popular, óyelo cantar, y junto con oírlo cantar conoce su cocina, y si oyes cantar a la cocinera mientras guisa, mejor aún. En lo que come y en lo que canta se conoce un pueblo. La canción es la ventana por donde se nos va el alma, vuela hacia las alturas, hacia el cielo. Va y vuelve la canción cuando tiene un quehacer en una comunidad, en un país. Óyelas, vuélvelas a oír, que ellas te procurarán dicha, olvido y consuelo, porque nunca el arte hizo otra cosa que ayudarnos a vivir. Gracias, Oaxaca, por todo su arte. A continuación, se proyectará el video Plan Lázaro Cárdenas, La Mixteca. Lázaro Cárdenas del Río, y ahora le llamamos Plan General Lázaro Cárdenas del Río, que tiene a Michoacán, Guerrero, Oaxaca y una parte del Estado de México y Puebla. Pero vamos a iniciar particularmente con la Mixteca oaxaqueña. Entonces es un programa de infraestructura importante y además de apoyo a las comunidades. En el corazón de la Mixteca oaxaqueña, el Gobierno de México avanza en la transformación de la infraestructura carretera. Como parte del Plan General Lázaro Cárdenas del Río, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes contempla intervenciones en más de 1.100 kilómetros de red carretera. La verdad es bastante notorio que nuestras carreteras están siendo pavimentadas como debe ser y pintadas, señalizadas. Es bastante gratificante poder llevar una ruta segura. Entre 2025 a 2026 se invertirán 5.900 millones de pesos y se beneficiará a 1.54 millones de habitantes, generando 15.715 empleos directos e indirectos. Estamos muy agradecidos, ya que era muy complicado para trasladarnos de la comunidad a Guajuapan de León por muchos baches, todo el mal estado de la carretera. En esta primera etapa se interviene la carretera 190 en el tramo Nochistlán-Guajuapan, la carretera 125 en sus tramos Tehuacán, límite Puebla-Oaxaca, Guajuapan-Tlaxitepec, Tuxtlahuaca, El Carrizal, Putla de Guerrero, Pinotepa Nacional y Yucudá, Putla.
así como diversos caminos estatales y municipales, entre ellos Guajuapan-Mariscala, Tamazola, Silayoapam, Juxtlahuaca, San Martín Peras, Ahueputla, San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca y Coicoyán, Metlatonop, Chilixtlahuaca. También se trabaja en los tramos Putla de Guerrero, Pinotepa Nacional y Yucudá, Putla. Desde Nochistlán hasta Pinotepa Nacional se trabaja para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de traslado. Cada kilómetro reconstruido dignifica a los pueblos, honra una deuda histórica y acelera el desarrollo de la Mixteca oaxaqueña. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes. Ya fue casi un año de que estuvimos aquí en la Mixteca con todas, con todos ustedes. Me comprometí entonces a que íbamos a pavimentar caminos, a que íbamos a hacer nuevos caminos. ¿Cumplimos? Nos falta todavía. Pero aquí es el compromiso. No nos vamos a ir de la Mixteca durante todo el sexenio. Vamos a estar aquí. Ya mis compañeros explicaron lo que es el Plan General Lázaro Cárdenas. Quiero agradecer a mi compañero, al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, todo su apoyo, trabajo permanente por el pueblo. Veníamos platicando en el camino, acordándonos de muchas historias de la lucha por la transformación del país, y también venía platicándome de varios programas que tiene en Oaxaca para bien del pueblo de Oaxaca. Gracias, Salomón, por todo tu trabajo. Caminamos juntos por la transformación del país. En 2018, el pueblo de México tomó una decisión valiente, histórica. Fueron 36 años en México, 36 años de lo que llamamos el periodo neoliberal. 6 sexenios de abandono, de olvido, 6 sexenios. Compañeros, si quieren, ¿me escuchan? Los que están con el megáfono. A los compañeros que están con el megáfono. Bueno, vamos a seguir porque no quieren escuchar. Vamos. Vamos a seguir. Decía que fueron 6 sexenios, 36 años de abandono al pueblo de México. Fue por lo menos desde Miguel de la Madrid, luego Salinas, Zedillo, Fox,
Calderón, Peña, 6 presidentes que abandonaron al pueblo. Se les olvidó lo que representaba el pueblo de México. ¡36 años! Vamos. 36 años del periodo neoliberal. Y en 2018 decía que, vamos a sentarnos, compañeros, no pasa nada. Decía que en 2018 el pueblo de México tomó una valiente decisión. Decidió elegir la transformación, el cambio verdadero. Y llegó a gobernar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí le enviamos un saludo cariñoso. Vienen. Decidió cambiar su destino. Fíjense, en 7 años de gobierno de la transformación, 6 años del presidente López Obrador y 1 año que llevamos en el gobierno, transformamos la historia de México. No pasa nada. No pasa nada, vamos a seguir con el evento. Decía, a ver, vamos a tomar silencio para seguir con el evento. ¿Les parece? Bueno, decía que son 6 años del presidente López Obrador y 1 año que ya llevamos en el gobierno. Fíjense lo que ha pasado en estos 7 años. Pensión universal, adulto mayor. Más de 13 millones de adultos mayores tienen pensión. Apoyo a todas las personas con discapacidad. Los jóvenes que van a la preparatoria tienen beca. Los productores, los pequeños productores, fertilizante gratuito producido por Pemex. Más de 400,000 pequeños productores reciben Sembrando Vida. Hay apoyo para crear nuevas universidades, más preparatorias, IMSS Bienestar, medicamentos gratuitos, rutas de la salud. Todos los estudiantes de secundaria pública ya tienen la beca Rita Cetina. Todas las mujeres de 60 a 64 años tienen
pensión, mujeres, bienestar. ¿Ha cambiado el país? ¿Qué pasaba antes de la transformación? ¿Dónde se iba ese dinero? A los bolsillos de unos cuantos gobernantes que se embolsaban el recurso del pueblo. Ahora hay principios. Nosotros no llegamos al gobierno impuestos por una élite. A nosotros nos puso el pueblo de México. Y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y por el pueblo de México. ¡Ay! Hay algunos, poquitos nomás, que quieren regresar al régimen de corrupción y privilegios. Pero ¿qué le decimos al que quiere regresar al régimen de corrupción y privilegios? No más. México camina por el rumbo de la cuarta transformación de la vida pública de México. Nuestros principios, por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar. Nosotros tenemos esa máxima. El dinero del pueblo es del pueblo de México, nunca más de los poderosos, de los privilegiados. Hemos demostrado que cuando el pueblo está unido, no hay nada que nos detenga. Fíjense lo que pasó ese año en México. Entre todas y todos elegimos al Poder Judicial. ¿Saben quién es el presidente de la Corte? Un indígena mixteco. ¿Ustedes creen que si el pueblo no hubiera elegido al Poder Judicial, hubiera habido un indígena presidente de la Corte? Es una nueva etapa. Y la gran mayoría de los mexicanos están de acuerdo con la transformación. Segundo principio juarista: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y tercer principio: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gobernamos con un pensamiento, le llamamos el humanismo mexicano. El humanismo mexicano y el pueblo de Oaxaca no está solo.
El humanismo mexicano tiene dos principios. El primero, la enseñanza de los pueblos originarios. Por eso la Cuarta Transformación, junto con los pueblos, transformó la Constitución. En el segundo constitucional, hoy se reconocen plenos derechos a los pueblos indígenas de México. Y este año, por primera vez en la historia, y eso ya no va a cambiar, todos los pueblos tienen un presupuesto directo. Ya no solo hay presupuesto federal, estatal y municipal, sino que todos los pueblos reciben un presupuesto para infraestructura social. Este año fue de 12,000 millones de pesos y en el 26 va a ser todavía más. Y así va a ser de manera permanente. Nos inspiran las grandes civilizaciones que formaron nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra historia. Y el otro pensamiento, la otra fuerza del humanismo mexicano, nuestra historia patria. Nos inspira la independencia, nuestros héroes y heroínas. Nos inspira Hidalgo, nos inspira Morelos, nos inspira Vicente Guerrero, nos inspira Leona Vicario, nos inspira Josefa Ortiz Tellez Quirón, nos inspira las mujeres y hombres que nos dieron patria, nos inspira Benito Juárez García, nos inspira Margarita Maza, nos inspira Madero, nos inspira Zapata, nos inspira Villa, nos inspira el general Lázaro Cárdenas del Río y también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos inspira la lucha del pueblo oaxaqueño. Nos inspiran las mujeres artesanas oaxaqueñas. Nos inspiran las y los mixtecos, zapotecos y todos los pueblos originarios. Esa es la cuarta transformación de la vida pública de México. Aquí el Plan General Lázaro Cárdenas vivió aquí en la Mixteca muchos años. Terminó la presidencia y decidió dedicar una buena parte de su vida a esa región del país. Por eso decidimos llamarle al Plan Balsas Plan General Lázaro Cárdenas. Y pusimos al frente a Lázaro Cárdenas Batlle para que no se nos olvide el general. ¿Qué más vamos a hacer aquí en la Mixteca? Ya iniciamos los caminos y vamos a continuar. Sabemos que es la demanda mayor de toda la región. Más caminos, más pavimentación, mejores caminos, apertura de caminos.
ayer se reunieron con todas las presidentas y presidentes municipales y el siguiente año vamos a invertir lo mismo que ya invertimos en 2025 para los nuevos caminos. También vamos a dar un recurso especial para caminos artesanales. Segundo, más y mejores centros de salud. No solo lo que anunció aquí Alejandro, sino vamos a avanzar todavía más para que esté cerca el acceso a la salud. La salud es un derecho, no es un privilegio. Y vamos a aumentar el número de centros de salud y el acceso a la salud con médicos, médicas, enfermeras, enfermeros. Por cierto, por aquí andan los compañeros de salud casa por casa. Un aplauso. Que caminan para dar atención a la salud a todas y todos los adultos mayores y personas con discapacidad. Aquí vamos a incorporar en lo que eran las antiguas tiendas Conasupo, que ahora les llamamos tiendas del bienestar, ¿sí las conocen? Bueno, ahí va a haber farmacias del bienestar a partir del próximo año para el programa de salud casa por casa. Tercero, escuelas. Vamos a invertir para mejorar las escuelas de la Mixteca y para que haya más preparatorias cerca de la casa. También el año que entra inicia la reparación de las plantas de tratamiento de agua, que también tienen mucho tiempo, y lo vamos a acompañar con un programa especial para ollas de agua, para distintas comunidades. Nos vamos a poner de acuerdo con ustedes. Y además, aquí le encargo a Marina Núñez, vamos a hacer un programa especial para las artesanas y los artesanos, para que se pueda vender a precio justo la mercancía en distintos lugares del país, que es parte de lo que ya estamos haciendo en la región Amuzga. Lo vamos a traer también acá para la Mixteca. Y bueno, otras acciones que se van a ir desarrollando con el plan de justicia. Tengan claro que nosotros nunca traicionamos lo que somos, nunca. Nosotros tenemos muy claro que somos producto de un movimiento social, que llegamos al gobierno para servir al pueblo y que tenemos como principio y causa, no solo como servidora pública, como presidenta, sino como principios de vida, que nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca ni al pueblo de México. ¡Que viva la Mixteca! ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México!
Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.